Yo todo lo que estoy haciendo, yo lo estoy terminando. Ujú. ¿Y cómo fue? Y había algunas cosas de las calculadoras que no entendía, Ujú. confuso, pero bueno, con ayuda entre los compañeros pudimos pude entender un poco, ¿no? Podemos Ujú. entender entre todos, por suerte. Bien, buenísimo. ¿Y pudieron diferenciar las diferentes partes del gasto energético, que era uno de los puntos más grandes? Sí, lo único es que da negativo. A varios le da negativo, a mí también, pero bueno, supongo que puede Bien, ocurrir, ¿no? el balance final. Sí, sí, sí. Sí, el balance, Ah, profe. ujú. ¿Cuánto Pasa que es muy con el alto tema de, positivo, muy alto negativo? Positivo. Y a menos que depende de la dieta que estés haciendo, pero Claro, pero el total debe ser. A mí también me dio como 14.000. el es Sí, tema a es mí con la bastante. igual, tablita menos que 12.000. del TP pasado, Ahí que hablen usted nos de a había dejado uno. una fórmula y todo eso. Con eso da muy alto. Y en la calculadora dan valores muy diferentes. Bueno, a ver, esperen que están terminando de entrar. Trabajo. Ahí hablen de a uno y os voy escuchando. A mí el balance energético me dio menos 7.000 y algo. Ujú. ¿Y eso por qué? ¿O qué la sociedad? Y puede ser por ahí porque estuve viendo las tablas de las calorías que había ingerido y todo. Y puede ser por ahí porque no estoy comiendo bien también. Eso Ujú. puede ser. Como que saqué esa conclusión. Em, Bueno, la dieta más que nada. Pero no fuera de sabría la si dieta. Ujú. es por otra cosa. Bueno, ¿y alguien más tuvo así un balance muy negativo? Sí, profe, a mí me dio como menos 12.000. ¿Y a eh, expensas de qué? y no sé, porque, o sea, las calorías de ingreso traté de registrar todo lo que comía todos los días que hice el registro, Sí. y no hago mucha actividad como para que me dé tan negativo. Y tampoco, Ujú. o sea, debería estar un palito, sí, Bien, según lo bueno, que entonces leí. voy a encontrar una inconsistencia entonces entre los resultados Sí. de tu ingesta con la actividad física. Bueno, entonces ahí, ¿qué obtuviste valores diferentes con las calculadoras o con las fórmulas? Sí, yo usé la fórmula, las tablitas, la que había que, por ejemplo, te daba un factor para, no sé, para caminar. Te daba un factor, lo multiplicabas por tu peso, por 60, por la cantidad de horas. Usé Ajá. esa y cuando me iba a la calculadora me daba un valor más o menos parecido. eh, Ujú. y nada, entonces usé el del factor y saqué todo por la formulita. Está Pero bien. después, a la hora de sumar todo de las 24 horas, me daba como muy alto, muy sobre la ingesta. Y me parece bastante inconsistente. Bien. Y pero vos sabés, vos hiciste las cálculos a partir de las cuentas y de como calculadora online, ¿usás alguna? Sí, como calculadora online usé la que estaba en el TP también, para Bien. fijarme, para ir chequeando. Ujú. Bien, y ahí te dieron inconsistencias con otras compañeros, compañeras. Sí, o sea, por lo que vi, estamos más o menos varios en la misma, que nos pasa eso de Ujú. que nos sigue dando negativo usando esas fórmulas y usando esa calculadora. Y si usas otra calculadora, ¿te cambia el resultado o te sigue dando igual? A mí me cambiaba como muy, muy poco, digamos, como que no se Bueno, justificaba tanto. presten atención igual a lo que me interesa es que presten atención a las unidades que usan con las calculadoras y al momento que ustedes hacen las multiplicaciones en las tablas, porque dependiendo de las unidades que utilizan es la magnitud que ustedes le van a sumar a ese balance. Entonces quizás algún cambio que hagan de unidad, algún cambio que hagan en una coma, les va a modificar todo el panorama. Y piensen y que si ustedes obtienen resultados diferentes de diferentes calculadoras, tienen que ir a ver cuáles son las variables que utiliza y cuáles son las unidades de cada una de esas variables como para ver. De todas maneras, ustedes también pueden escribir en la conclusión que obtienen, que ustedes
sospechan que, o que tienen para el peso, que ahora vamos a ver la guía de antropometría, que para eso de resultado ustedes no encuentran como una compañera me dijo, no sería concordante con mi peso o no sería concordante con mi figura, ¿sí? Eso también puede ser parte de la conclusión, pero ustedes tienen que analizar esas variables a ver si están bien hechas o bien resueltas, ¿sí? Como para poder despejar esa duda. ¿Mm? Profe, yo Sí, también lo Ana. asocié a que, no sé, por ejemplo, yo en particular registré solamente 5 días. También Está me dio bien. negativo, no tanto, me dieron 2000 por ahí. Ujú, mucho menos. Ujú. Pero bueno, el lapso de días yo creo que no define toda tu alimentación. Capaz que justamente en esos días que anotaste, no sé, la ingesta fue menor y demás. No sé, como para Ujú. cerrar en la conclusión. Yo capaz que Sí, ustedes tienen que plantear por Igual, ahí. la yo creo que conclusión. Sí, dale. lo que le pasó a muchos de que le daba muy, muy negativo es que el error está en el día que explicaste el TP pasado, Ujú, en el momento de que hacías el cálculo de, por ejemplo, tu peso con los minutos que le dedicabas a ujú, esa determinada actividad y el índice que te daba. Por ejemplo, a mí lo hice con el sueño, me daba que en el sueño gastaba 860 calorías. ajá. Y eso mismo lo hice en la calculadora y me da que gastaba 70. Y es un Ujú. poco, ahí sí, no te da un valor tan alto como ¿Y la hacerlo calculadora manualmente. era una calculadora para estimar sueño? ¿Gasto energético en Sí, sí, sueño? sí, ¿No es era la que... basal? ¿Cómo? ¿Era para estimar gasto energético en sueño? Sí, es para calcular todo. Te calcula la actividad, el gasto energético de actividad física, el de asociado a la dieta y el de metabolismo basal, que es una de las más completas que nos dieron el TP. Y allí sí te da algo Ujú, bastante razonable, porque me daba, no sé, que mi gasto energético era 2.800 calorías, kilocalorías, y consumía ujú. 2.500. Y haciéndolo manual me daba que yo gastaba 5.000 calorías, y ahí sí, ese es el error. Yo creo que de ahí viene el error de todos. Sí, mira, si me ponen a analizar, pueden ir viendo, no me parece mal que analicen de esa manera y que incluso lo pueden plasmar dentro del trabajo, ¿sí? Pero lo que a mí me interesa que quede claro es que ustedes están analizando el gasto energético completo, ¿sí? No quiero que se confundan que están analizando el metabolismo basal o la tasa metabólica basal y en ese se están incluyendo todo el gasto energético en reposo, ¿sí? Porque el gasto energético en reposo o la tasa metabólica basal es uno de los componentes del gasto energético en reposo, ¿sí? Por eso les pregunto, ¿las calculadoras tienen todas esas variables? Si quieres, yo Profe, puedo compartir para que vean las que tiene, porque para mí sí tienes todas, según... No, ahora vamos a ocuparnos de la clase de sigue, después si quieren seguimos hablando con respecto a eso. Pero les digo que para que tengan en cuenta que también lo vieron en el backup, también lo vieron en los foros, pero me parece que es cuestión de que ustedes puedan prestar atención a esas variables entendiendo bien el concepto, ¿sí? Si las calculadoras online, si los cálculos que ustedes hacen a través les dan diferente, se plantea la diferencia dentro del trabajo en el informe y ustedes pueden explicarlo y está bien, ¿sí? Ustedes explican esas diferencias que las encuentran y por qué, ¿sí? Ahora, diferente es que ustedes pongan una tasa metabólica basal altísima representada como un gasto energético en reposo como uno único de los componentes, ¿se entiende? Profe, igualmente ahí como que se presta un poco a confusión, porque A es ver. verdad, o sea, ustedes en los TPs y en el teórico nos marcaban las diferencias entre la tasa metabólica basal y el gasto energético en reposo, pero sin embargo uno cuando va a la biografía, en el PDF de gasto energético que nos subieron a la PEDCO, nos Ujú, pone que los dos términos los usa indistintamente para explicarlo. Entonces ujú. como que es medio raro tener que aplicar algo y explicarlo en el marco teórico y después cuando uno va a la práctica, tener que hacer la diferencia. Ujú. ¿Y pudieron buscar alguna otra bibliografía, algo que pueda explicarlo? Ahí ya te doy la palabra, Anabel. No, yo personalmente lo que hice o lo que traté de hacer es aferrarme a lo que dice la biografía de la cátedra, porque
es lo que ustedes no subieron, pero no sé, como que se presta mucha confusión para mí por eso. Bueno, a ver, Anabela. Yo tenía duda con la cuenta porque es ingresos menos el gasto energético, ¿no? Para calcular el balance. Serían los ingresos totales menos el gasto energético total también. Sí. Y yo vi en la bibliografía que el gasto energético total se saca con la tasa metabólica en reposo por un numerito, depende de la coeficiente de actividad física, ese, depende de qué actividad física haga. Eso está bien porque la mayoría de mis compañeros sumaban, o sea, sacaron el gasto energético por día y sumaron. O sea, por ejemplo, que cada día les dio 2.000 y sumaron, y entonces les dio un gasto energético total súper De 5 alto. días. Claro, o sea, lo sumaron, pero yo Y hice sumaron esa también cuenta. los ingresos de los 5 días. Claro, pero yo haciendo esa cuenta que encontré en la bibliografía no me da tan alto, me da 2.500 por ahí como... Pero es lo que yo decía, que, no sé si en el teórico explicaron también parte, por lo menos también en el año pasado, que fue uno de los periodos que estuvimos viendo, en que está explicado toda la diferencia entre cada uno de los componentes del gasto energético, y que también se aclara que la bibliografía puede ser variable porque las bibliografías utilizan los términos en manera compartida, incluso la del metabolismo basal con tasa metabólica basal, con gasto energético en reposo, ¿sí? Pero ustedes pueden ir aclarando también esas situaciones y que sí, que ahí puede haber esas variables y que esas variables pueden explicarlas dentro del trabajo, que eso no está mal, ¿sí? Pero entonces, ¿cuál sería la fórmula para el gasto energético total? Lo que me interesa, Anabela, es que puedas ver qué variables está utilizando la de esa bibliografía y qué variables se presentan en el teórico y por qué se varía. Y con cuál vos podés tener más un razonamiento más teológico pensándolo, ¿sí? Ok. Sí, Isaac. Sí, profe. Nada, mi duda era la siguiente, porque ahí lo que planteó la compañera, yo lo estuve viendo, el tema de multiplicar la tasa metabólica basal por ese coeficiente, que te lo diga dependiendo de la actividad. El tema es que si nosotros hacemos esa multiplicación, nos estamos pasando por alto lo que es la proporción de la termogénesis. O sea, lo que es el ADE no lo cuenta eso. Entonces también me llamó la atención esa forma de calcularlo. No tendríamos los tres componentes. Bueno, esa es parte de lo que ustedes tienen que analizar dentro del trabajo, ¿sí? Es parte de hacer una lectura crítica y de poder ir viendo qué te da una bibliografía, ¿sí? Qué te da dentro de todo esto. No es que son factores que uno hace para confundir, aparte para confundir y para poder hacer esto, sino que lo que tratamos de hacer es que a partir del entendimiento de cuáles son los componentes del gasto energético y cuáles son los componentes de los ingresos energéticos que tenemos en el organismo, puedan calcular ese balance. Y si ese balance se condice con lo que ustedes ven en la evaluación antropométrica, ¿sí? Es ustedes haciendo estas, y cuando uno utiliza las calculadoras online, utiliza los programas online, de prestar atención a cuáles son las variables que incluyen y cuáles no. Fijándote, por ejemplo, en esto, por ejemplo, el ejemplo que vos diste, Isaac, de la calculadora y Anabela, que esa calculadora, o por lo que está dentro de una bibliografía, incluye la tasa metabólica basal, una constante, y en el cual vos no sabés cuáles son todas las variables que estaban, o por lo menos Isaac se fijó en que el gasto energético asociado a la alimentación no estaba incluido. Entonces, esa es parte de un análisis que ustedes también tienen que ir haciendo, ¿sí? ¿Sí, Isaac? Genial, profe, gracias. Sí. Profe, yo tenía la duda con cómo sacar el porcentaje de los macronutrientes correspondientes a la ingesta, si había que pasarlos a kilocalorías y de ahí sacar el porcentaje, porque viste que, por ejemplo, carbohidratos y proteínas aportan 4 kilocalorías a la dieta y lípidos aportan 9, según una de las calculadoras. Entonces, lo que yo vi es que muchos lo que hacían era sumar los gramos solamente sin pasarlo a kilocalorías.
Sí. Yo lo pasé a kilocalorías. ¿Cómo sería lo correcto? O si ambas están aceptables. Cualquiera de las dos formas está bien, pero lo que vos tenés que pensar es las unidades finales con las cuales vos las vas a incluir dentro del balance, ¿sí? Si vos pasás todos los 7 días a gramos y de eso obtenés las kilocalorías que vos podés gastar, ahí sí lo podés pasar al balance. Distinto que lo puedas sumar todos los gramos de una semana, lo mismo, o pasar todos los días las kilocalorías y eso sumarlo y después restarlo dentro de tu balance, está perfecto, ¿sí? Por eso es parte también de que ustedes vayan haciendo todo el ejercicio de cómo calcular ese balance y ese balance, utilizar parte de lo crítico que tienen para ir analizando esto y que no todo es tan taxativo, todo es tan lineal, sino que hay variables en las cuales tienen que ustedes ir viendo e ir analizando entre cada uno de estos, ¿sí? Es más, lo que yo les digo es que va a estar bien mientras ustedes lo puedan ir justificando o colocando qué es lo que les genera dudas o qué es lo que no condice, qué es lo que lo encontraron diferente, qué es lo que ustedes vieron que no tiene su dieta o que lo compararon con las sociedades de nutrición y no encontraron, ¿sí? Bueno, les propongo que veamos la clase de ahora y si después siguen quedando más dudas, lo seguimos viendo, ¿les parece? Genial, profe. Bueno, igual la clase es más simple que la otra y es más corta, ¿sí? En un segundo. ¿Sí? ¿Pudieron hacer parte de esto con el trabajo práctico? ¿Eh? Yo, profe, no lo pude hacer porque cuando leí los materiales que había que usar, no sé, Bueno, no tengo nada de eso. está bien. ¿Habían visto los videos en YouTube que había? No, yo no vi nada. Bueno, vamos a ir viendo y se van sacando y van consultando las dudas si quieren, ¿sí? De todas maneras es un trabajo simple, creo que es un trabajo en el cual ustedes lo van a usar bastante dentro de la práctica diaria, dependiendo generalmente de la especialidad que ustedes elijan, pero es algo de una práctica habitual que se hace, ¿sí? El objetivo era estimar el estado nutricional de un individuo, reconocer la composición corporal, masa magra, masa grasa, influencia del sexo, tamaño, edad y ambiente, y resolver problemas que impliquen el manejo de fórmulas sencillas en el contexto de situaciones fisiológicas relacionadas con la nutrición. Así, vamos a ver cómo analizamos dentro de todo este aspecto nutricional que estamos intentando ver diferentes variables que nos permitan a nosotros conocer cuál es el estado nutricional de un paciente o de un paciente, si vamos a plantearlo desde la práctica médica. Así, ustedes tienen diferentes tipos de variables que están indicadas dentro del trabajo, ¿sí? Uno de esos es el peso y la talla, ¿sí? ¿Qué información creen de ustedes hablando del aspecto nutricional que puedan aportarme de esto? ¿Qué pueden pensar? ¿Qué vieron? Son grandes indicadores generalmente utilizados dentro de la práctica médica como valoración nutricional. Ahora ustedes, si se ponen, ya vieron un montón de aspectos relacionados con la nutrición, con la ingesta de alimentos. ¿Qué datos les pueden obtener estas herramientas? ¿Sí? Pueden ser útiles para calcular el índice de masa corporal. Bueno, pueden ser útiles para hablar del índice de masa corporal. Perfecto. ¿Qué otros datos más pueden tener? ¿Puedo confiar plenamente en estos indicadores como valoración del estado nutricional de una persona? Por sí solos, no. ¿Por qué? Está muy bien. No sé si ¿Por qué hay la proporción de tejido adiposo respecto al músculo, por ejemplo. Bien, perfecto. No sabemos
¿A qué se atribuye? Podemos nosotros obtener valores bajos de peso corporal o valores muy altos en los que sí puedan hablarte de una alarma entre comillas, de lo que podrían ser un muy bajo peso o un peso muy alto para una para una edad corporal, para una edad de la persona, ¿sí? Aparte De todas- depende del sexo Sí. también, si es niño, si es mujer, si es hombre. Perfecto, ¿sí? Son todas estas variables que hay que empezar a ir relacionándolas como para nosotros tener una aproximación, un abordaje más cerca del estado nutricional. Ustedes piensen que este trabajo o este trabajo práctico lo que trata de hacer es poder a ustedes darle las herramientas para poder abordar el aspecto nutricional en un paciente. Entonces, tienen que saber qué datos obtengo yo de esto, ¿sí? Entonces, el peso y de la talla por sí solas puedo obtener algo, ¿sí? Puedo obtener herramientas en cuanto generalmente a los extremos, es decir, al extremo de un peso de un lado, por debajo de un peso corporal bajo o alto, pero siempre en relación a algo. Una en relación a la edad, ¿sí? No es lo mismo un peso bajo en un pediátrico o en un paciente que es adulto, ¿sí? O un peso muy bajo a un pacientes que son mayores de 60 o 70 años, en mujeres o en varones, ¿sí? Y la talla va a ser un condicionante, entre comillas, de el peso, ¿sí? En que esta relación la vamos a ir viendo dentro de lo que es el índice de masa corporal. ¿Qué pudieron ver que era el índice de masa corporal? ¿Pudieron ver algo? Seguramente han escuchado porque siempre está muy en boca de la información que está así al alcance de todos y todas. Tiene que ver con el peso con la altura. O sea, hace como es un cálculo en relación al peso de la altura. Bien, ¿y cómo es la fórmula? No me acuerdo, creo que Es peso sobre talla al cuadrado. Bien, es peso sobre talla al cuadrado. ¿Y qué es lo que trata de dar este índice? ¿Qué resultados te dan? un valor con el cual tenemos un parámetro de sobrepeso, obesidad o peso normal o bajo peso. Bien, en base a tener en cuenta cuál es la relación existente entre el peso y la talla, ¿sí? En base a eso, se dice, bueno, en base a la talla que tiene y su peso, los podemos clasificar en diferentes clasificaciones nutricionales, ¿sí? Es decir, con un índice de masa corporal menor a 18.5, podemos decir que está por debajo del peso, de 18.5 a 24.9 normal, y por encima de esto va el sobrepeso, la obesidad y los diferentes grados de obesidad, ¿sí? Pero este índice me habla de la composición corporal. No, profe. No te habla de de la composición corporal, ¿sí? Lo que te dice es qué relación hay entre el peso y la talla y en base a eso clasificarlo en en estas clasificaciones, valga la redundancia, de en cuanto a bajos o alto peso, ¿sí? Pero no habla acerca de si ese peso se corresponde a una masa muscular, masa muscular, a la distribución de tejido adiposo, ¿sí? O si ese tejido adiposo respeta alguno de las localizaciones, si son periféricas o si son centrales, ¿sí? En los cuales eso le vamos a ir otorgando otro tipo de valor nutricional, ¿sí? Y después tenemos la evaluación de los pliegues y la evaluación del índice cintura-cadera. ¿Eso qué pudieron ver qué era? Y en el caso de cintura-cadera, si no me equivoco, era para conocer la distribución de la grasa corporal. Bien, Y determinar perfecto. o sea, qué tipo de obesidad tiene la persona, si es más abdominal o central. Bien, bien, Franco. ¿Y eso por qué es importante? ¿Cuál es la importancia de eso? Porque la obesidad es como pie de entrada a muchas otras patologías, o sea, es factor de riesgo para muchas otras patologías. Entonces es Ujú. importante ir, como quien dice, ir controlando eso.
Bueno, está perfecto eso. Ese es un puntapié inicial para todo. Ahora, ¿qué me cambia conociendo el índice cintura-cadera o saber cuál es la distribución de esa grasa corporal? ¿En qué me cambia a mí como práctica médica? Por ahí la No es terapeuta porque, deberían hacer. A ver, de alguna no escuché bien. no, que yo decía que no es porque se asocian a diferentes síndromes metabólicos, según qué tipo de obesidad es, por ejemplo. Bien, sí, perfecto. ¿Te acordás más o menos cómo es la distribución de la obesidad como para pensar que está más asociado a estos síndromes metabólicos? No, tanto no me acuerdo. Pasa que lo leí y tipo, no hice el resumen todavía. Está bien, bueno. ¿Alguien Profe, más eso no es quiere? un aumento en la adiposidad de la zona abdominal. Ujú, bien. De hecho, algunas Ujú, personas, varones, tienen, creo que grasa hasta en la zona de los testículos, cuando es ujú, muy severa la obesidad. bien. Bueno, acá lo que tienen que ir prestando atención es a ver cómo terminamos de evaluar esta composición corporal. Con evaluación vamos a ir viendo de los pliegues. La evaluación de los pliegues es la evaluación a través de ver cuánto mide según los pliegues, generalmente el pliegue tricipital, como para poder ir estimando cuál es la cantidad de esa masa grasa corporal y cuál es el componente de masa muscular, como para ir estimando cuál es la diferencia de cada uno en el peso corporal, ¿sí? No es lo mismo una persona que pese o que esté catalogada como un sobrepeso y en el cual la mayor distribución de su peso está dada por la masa muscular, mientras otra persona esté con el mismo peso y con una distribución de una obesidad central, ¿sí? O por lo menos un o una circunferencia de la cintura mayor para el sexo que tienen, ¿sí? ¿Por qué esto es importante? Es importante porque se vio en diferentes tipos de estudios que se hicieron, que ya está establecido como parte de la evidencia científica, en lo que cómo el aumento el aumento de la circunferencia de la cintura está relacionada con mayores eventos cardiovasculares. Eventos cardiovasculares quiere decir que esas personas que tienen una circunferencia de cintura mayor para esperada para su sexo, tienen más riesgo de desarrollar infartos de miocardio, desarrollar síndrome metabólico, desarrollar hipertensión arterial, diabetes, ¿sí? Y cómo la injerencia de ese tejido adiposo abdominal es el que predispone a todo eso según su fisiología, ¿sí? Que ya lo vamos a ir estudiando cuando veamos tejido adiposo. Pero es a partir de eso que es importante conocerlo. No es lo mismo que que esa distribución de grasa corporal se distribuya en las caderas, en las piernas, producto del componente hormonal en las mujeres, que ese mismo producto se distribuya a nivel abdominal, en la que sí genera un efecto, un aumento del riesgo cardiovascular. Bien, acá Cecilia nos dice que el tejido adiposo visceral tiene más función de productor hormonal que otra parte del tejido adiposo. Bueno, eso es lo que vamos a ir viendo posteriormente avancemos con el desarrollo de la materia. Pero a lo que voy es que traten de ver cuál es la importancia de conocer cuáles son estos índices y por qué es importante evaluarlos. Una de las preguntas dice, de la guía que fui tomando y fui agregando dentro de lo que vamos a ir viendo, es que dice que en todos los casos los estudiantes se agruparán de a dos, esto es cuando hacemos presencial, y realizarán un circuito para evaluarse mutuamente los siguientes parámetros y obtener los cálculos que se solicitan. Y recomiendo horarios para la medición antes del almuerzo, 2 horas o más después del desayuno, o 2 horas o más después del almuerzo. No evaluar inmediatamente después de hacer ejercicio físico vigoroso, después de haber bebido una gran cantidad de agua. ¿Y por qué se estipularán estas condiciones? ¿Por qué creen que eso hay que tenerlo en cuenta al momento de tomar el peso corporal?
porque la ingesta de comida y de agua va a sumar algo de peso. Perfecto, porque va a sumar peso y yo voy a tomar, y yo estoy utilizando una herramienta para evaluar el estado nutricional de un paciente en el cual va a estar sesgada en ese momento porque yo le estoy agregando más peso de lo que está ingiriendo en ese momento y no va a ser fidedigno de del peso real del paciente. Incluso hay momentos en los que se evalúa a los pacientes en los cuales están con trastornos con trastornos de la alimentación, en el cual beben grandes cantidades de líquido momento antes de las consultas médicas, en las que se ve que aumentan el peso a través de la balanza, pero en realidad eso corresponde a grandes ingestas de líquido que tienen previa a la consulta, como parte también de evaluar ese trastorno de alimentación, ¿sí? Eso como ejemplo en los cuales pueden ir fallando, no fallando los índices, sino como sesgados, ¿sí? ¿Se entiende esto? Sí, profe. Sí, Sí, profe. bien. Bueno, y ahora, como para ir avanzando un poco, hay que hablar acerca de la composición corporal. Nosotros ya hablamos acerca de, bueno, cuál es el estimativo en cuanto a peso, vimos el índice de masa corporal. Ahora vamos a ver, bueno, cómo es la composición que tiene, ¿sí? Y dice que para evaluar la composición corporal, las variables a medir son la circunferencia del brazo para estimar la muscularidad que tiene esa persona, y los cuales la circunferencia del brazo van a estar estipuladas según estudios poblacionales que se hace a población que tiene un peso considerado normal, ¿sí? Los pliegues cutáneos para evaluar el tríceps para estimación de adiposidad, ¿sí? En los cuales todos estos sujetos medios son en posición vertical con brazos relajados y paralelos al cuerpo. ¿Eso lo pudieron ir viendo algún video, algo de cómo se hace o cómo se mide? No, No, profe. profe, ¿No? usted dice que en Pedco subieron unos videos porque Pueden no estar, vi. si no, ahora si no yo los agrego ahora en un ratito y se los muestro cómo, si es que teníamos unos videos que habían hecho los ayudantes alumnos, pero ahora me fijo si están publicados o están ocultos, ahora los miro. Ok. Pero ese, de todas maneras, es algo fácil de poder buscar dentro de YouTube porque es práctica habitual, ¿sí? Lo que se hace, el que más se utiliza es, por lo menos en los nutricionales, a medir la circunferencia del brazo para estimar la muscularidad. Que se hace a nivel del bíceps, se hace el rodeo de todo el brazo y ahí se estima cuánto es la muscularidad que tiene. Y el pliegue cutáneo es una posición que se utiliza con el paciente que está en posición vertical y en el cual de espalda se trata de estimar cuál es el resto de pliegue sin tener en cuenta el componente muscular del tríceps. ¿Se entiende cómo lo voy graficando? A ver si se los puedo mostrar. A ver. Pliegue. Ahí ¿Están viendo mi pantalla de Google o no? No, profe. No, profe. No. Tiene que volver a compartir. Ahí está. ¿Lo ven ahí? Esta es la posición de vertical que yo les explico. Y lo que se hace es tomar parte del pliegue tricipital, pero sin tener en cuenta el músculo, ¿sí? Porque yo lo que trato de evaluar acá es el componente de tejido adiposo. Y se utiliza el pliegue tricipital como una medida para poder extrapolar el componente adiposo de un paciente. Y lo hacen a través de una báscula que lo que trata de ver cuál es el extremo, cuánto mide de extremo a extremo este pliegue, ¿sí? Y eso se compara con diferentes tablas para la edad del paciente y la composición, ¿sí? ¿Se entiende este? Sí, sí. Sí. Y si no, lo que se puede, o las otras formas que se miden, que no se usan tanto, pero que es el pliegue subescapular, ¿sí? Que tiene la misma técnica que el pliegue tricipital y valoran lo mismo, ¿sí? Profe, Después, sí. ¿cómo podemos hacer nosotros para medirnoslo si no tenemos los aparatos esos?
No, es más complicado con respecto, pero ustedes pueden ir midiendo por lo menos la talla, el peso, el índice de masa corporal o el índice cintura-cadera, ¿sí? Esto Ok, necesitan ustedes la báscula, está bien. Profe, ¿sí? disculpe una Sí. consulta, porque no había un video referente a esto de la PETCO y yo busqué por YouTube y encontré uno que está hecho por ayudantes docentes de una universidad de Chile Ujú. que utilizan el protocolo NANES. Eh, ¿Es indistinto si utilizan o no utilizan el protocolo NANES lo que tenemos que ver nosotros o sí importa? No, es indistinto, ¿sí? A mí me interesa que puedan entender para qué lo utilizo y cómo lo hago, ¿sí? Lo del protocolo no ahora me es indistinto, ¿sí? Gracias. Y acá agregué en parte de cómo se hace cada una de la medición, como para que ustedes puedan ir viendo a medida que vayan viendo los videos. Pero lo que más me interesa es que entiendan por qué es importante tener los datos acerca de cada uno de esos y qué información me brinda esto, ¿sí? Porque son los datos en los cuales ustedes van a obtener de un paciente para poder tomar medidas o tomar conductas o terapéuticas o le van a proponer cambios de la dieta al paciente o van a tomar otras conductas, ¿sí? Pero quiero que voy a ese concepto, a que por qué es importante y qué cambios me van a tener y qué cambios ustedes le van a recomendar, porque ustedes van a recomendar a los pacientes realizar diferentes cambios en su hábito de la dieta, en la actividad física, te van a decir que tienen riesgo cardiovascular elevado, ¿por qué? En base a diferentes conductas, ¿sí? Ahora, esto es uno de los que ya veníamos hablando acerca del patrón de distribución de la grasa corporal, que uno de los patrones, bueno, es conocer la circunferencia de la cintura y otro la circunferencia de la cadera, y esto va en relación a este índice cintura-cadera que veníamos hablando previamente, que dice que es un parámetro que permite evaluar el riesgo de desarrollar enfermedades cardiovasculares o metabólicas. El índice se obtiene midiendo el perímetro de la cintura a la altura de la última costilla flotante y el perímetro máximo de la cadera a nivel de los glúteos. ¿Y cómo se interpreta? Ahí están los valores normales, pero a lo que a lo que va es tratar de evaluar el tipo de obesidad, en el que la obesidad central, es decir, la obesidad que está alojada o que está principalmente a nivel de la cintura, es la que tiene mayor riesgo cardiovascular, y eso después vamos a ver fisiológicamente por qué se representa esto. Y, yo he dejado un gráfico, no, se me fue había dejado un gráfico, ahora se los busco. Dice, ¿por qué la clasificación del porcentaje de grasa corporal es distinta para los hombres y para las mujeres? Vieron que acá cambia entre cada uno de estos. ¿Por qué es importante? ¿Por qué es diferente? Porque las mujeres ya de por sí creo que tenemos una mayor cantidad de grasa en relación a los hombres. Ujú. Y fisiológicamente, ¿por qué se puede explicar eso? Por las hormonas puede ser. ¿Por las hormonas? ¿Qué hormonas? La testosterona y el estrógeno. El estrógeno. Solo el estrógeno. Los estrógenos o sea, principalmente las hormonas femeninas son los que causan este patrón de distribución de la grasa corporal femenina, ¿sí? Principalmente en caderas, en mamas y en piernas. A diferencia de la testosterona, lo que genera un aumento de la masa muscular magra, y por eso el peso estimado para los hombres es diferente. ¿Se entiende todo esto? ¿Cuáles son los factores que ustedes van a ir viendo para conocer cuáles son el estado nutricional de cada uno de ustedes o de los pacientes que vayan a ver? Y otra de las herramientas que tenemos para este práctico es las mediciones con balanza con bioimpedancia eléctrica. ¿Cómo funciona esta balanza? ¿Alguien se ha medido alguna vez? Sí. ¿Alguien la quiere explicar? ¿Sí, Isaac? No, tengo entendido que permite evaluar la cantidad de tejido adiposo que constituye a la composición corporal
debido a la resistencia que se va a presentar respecto al paso de corriente que genera esta balanza de esta bioeléctrica. Bien, ¿cómo genera Esto, el paso de corriente? ¿Cómo es, más o menos? no sé bien el funcionamiento. Estuve leyendo que se utiliza como técnica para evaluar la biomasa grasa, pero no sé cómo funciona. Nunca me puse con Bien. eso. Porque miren cómo es la distribución para postura correcta para realizar las mediciones. Tenés que pararte descalzo sobre la balanza y sobre la balanza tienes que tener esa distribución con a 90 grados de los brazos, sosteniendo un manubrio. ¿Eso por qué es esa distribución así? ¿Alguien que quiera acompañar a Isaac con cómo es el fundamento de esta ¿Permitiría variable para analizar? generar como un circuito cerrado donde nosotros representaríamos la resistencia? Ujú, bien. ¿De dónde sale ese impulso eléctrico? Eléctrico, De entre la comillas, no valla. es una patada. ¿De dónde, Isaac? No escuché. No sé, yo supongo que de la base Ahí. por algo estamos descalzos, pero no sé. Ujú. Y Bien, de la. en la parte de las manos también, donde lo agarras. Bien, donde se A mí recibe me ese parece que impulso. sale de las A ver. manos y llega hacia los pies, ¿o no? Los pies hacia la tierra, no estoy segura. Bueno, vamos, después repásenlo cómo se genera, pero una de los impulsos salen de la balanza y el punto receptor está dentro del manubrio, ¿sí? Lo que hace es atravesar ese impulso eléctrico el organismo y en base a las resistencias que tiene el tejido magro, es decir, el tejido muscular, con el tejido graso, hace el cálculo de las resistencias y de la energía que llega al otro punto, ¿sí? Porque ¿cómo va a conducir la electricidad el tejido graso y el tejido muscular? El tejido graso se opone al paso de corriente. El tejido Bien. muscular es más permisivo, digamos. Perfecto. Entonces, en base a esas diferencias o a ese fundamento, ¿sí? Es el que se genera esta, esta estimación de la composición del peso corporal. ¿Y qué resultados arroja esta balanza? ¿Qué es lo que dice cuando tira un resultado? Te da bueno, tenés varios, te da el peso y también Bien, puedes calcular la composición de masa muscular y de masa grasa, o sea, te lo distingue. bien. ¿Alguien se ha hecho una medición con esta balanza y que nos quiera contar más o menos cómo fueron sus resultados o qué es lo que vio? A mí me lo hicieron un Em, profe, perdón, Ajá. eh, ¿Sí, Michael? en un gimnasio, me acuerdo, ¿no? Hace como 3 años. Y les arrojó unos cálculos y no me acuerdo qué es lo que él escribía en el papel. Y después no sé Ajá. si calculó algo más, pero no me acuerdo. Pero me daba No te así acuerdas. el tejido muscular Bien. y bueno, lo que él me dijo en ese entonces, ahora no es lo mismo, que, que tenía un poco tejido adiposo, digamos, o Ujú. que casi todo era masa muscular. Bueno, pero Pero lo que hicieron en esa parte entonces fue un análisis acerca de cuáles fueron la composición de tu peso corporal, ¿sí? Y dice parte de la guía, decía, bueno, esta balanza calcula el porcentaje de la grasa corporal aplicando el método de la bioimpedancia, que es el método que es el que vimos, que a través de la energía eléctrica y de resistencias que ofrece nuestro organismo según nuestra composición corporal, es el cálculo que saca acerca de cuál es el porcentaje de grasa corporal. Y dice cuáles pueden ser los motivos que hagan que los resultados calculados puedan ser diferentes al verdadero porcentaje de grasa corporal. ¿Cuáles pensaron que pueden ser los errores que pueda arrojar esta balanza? ¿Puede tener que ver la cantidad de hidratación que tiene la persona? Va relacionado por ahí, sí, sí, puede ser el componente de hidratación, pero
¿cuánto tiene que ser el porcentaje de hidratación para que te modifique el porcentaje de grasa corporal? No, yo no sabría. Bien, ¿y alguien, no, un ejemplo, por ejemplo, de esto que sucede? Ustedes vieron en la unidad de microcirculación los diferentes trastornos que hay a nivel de la microcirculación en diferentes tipos de condiciones clínicas, por ejemplo, con pérdida, por ejemplo, de la presión oncótica. ¿Sí? ¿Qué causa las pérdidas de la presión oncótica en los pacientes? Edema, Bien, ¿y qué era ese edema? una extravasación del líquido por la Ujú. presión hidrostática sobre el oncótico. Bien, Había una perfecto. acumulación. Bien, entonces, ¿dónde se acumula ese líquido? Bueno, depende, miembros inferiores, pulmón. Bien. Bueno, ahora miren, supongamos vamos a empezar hacemos un análisis con un ejemplo de una persona así. Una persona en la cual su cápsula, su membrana basal glomerular está afectada y filtra todas las proteínas que normalmente no se filtran, las filtran y las pierden en la orina. ¿Sí? Entonces su presión oncótica capilar es muy baja. ¿Sí? Ese ejemplo, ese paciente, ustedes lo van a medir, yo les digo que le hagan una valoración nutricional a ese paciente. ¿Cómo podrían encontrar el peso corporal, por ejemplo? Aumentado. Aumentado. Y ustedes me pueden decir, por ejemplo, aumentado o puede estar normal, ¿sí? Podría estar cerca de 24 su índice de masa corporal si lo tenemos en cuenta en relación a la talla. Ahora lo que yo digo, bueno, ¿yo puedo decir que ese paciente tiene un aspecto nutricional adecuado? Solo con el peso, no. No, bien, solo con el peso no. ¿Qué más? Entonces ahí yo digo, bueno, sigan evaluando cuál es la composición corporal. Ustedes empiezan a hacer sus análisis, y empiezan a hacer las mediciones o utilizan las herramientas que les estamos ofreciendo como para obtener datos acerca de eso. Y una de las mediciones que hacen, usa la balanza con bioimpedancia eléctrica. ¿Qué datos le va a arrojar esa balanza? Como que tiene menos porcentaje de masa grasa. Ujú. Que va a tener, ¿por qué? Porque tiene una gran cantidad de agua o de líquido en tejido extravascular que está interfiriendo en esta, ¿sí? ¿Se entiende? Y si ustedes van a evaluar después esperen, estoy aceptando estudiantes, que si ustedes después van a evaluar, bueno, ¿qué otros datos más le interesa saber de ese paciente para hacer la evaluación nutricional? El estado nutricional y proteico. Uno es el estado, bueno, el nutricional proteico, pero tenemos datos que ahora de antropometría, para ver si eso se corresponde o no. El diámetro abdominal, el pliegue cutáneo, la circunferencia del brazo. Bien, y ustedes, ¿qué hipótesis hacen de que va a tener ese paciente? Yo dije que ese paciente tiene un índice de masa corporal normal de 23. Todos muy incrementados los parámetros. El de la circunferencia abdominal, ¿cómo crees que te va a dar? Aumentado. Pero que en el caso del paciente con insuficiencia Claro, con renal, edema. Que tiene edema, ¿sí? Ustedes dijeron que parte de los edemas se acumulan en las zonas de declive, ¿sí? Si este paciente viene caminando, va a tener sus edemas de miembros inferiores que le van a aportar una mayor cantidad de peso porque tiene una mayor cantidad de líquido extravascular, ¿sí? Acumulado en los miembros inferiores. Ahora lo que voy es para que vayan viendo cómo tienen que hacer una evaluación nutricional completa con respecto a esto. Si yo les digo que ese paciente, que es un paciente en el cual está perdiendo muchas proteínas por la orina, independientemente de la causa, no importa ahora, pero es un paciente que tiene un índice de masa corporal de 23, un peso que está adecuado para su talla, pero que la evaluación de la composición corporal, ustedes pueden ver que ese peso, por ejemplo,
por otros factores y en los cuales no está no está del todo explicado solamente por su composición de masa grasa o de masa muscular, ¿se entiende? Sino que hay otros factores que me están influenciando en el peso y que yo uso las demás mediciones de composición corporal para poder tener una lectura fidedigna de esto, ¿se entiende? Porque quizás el índice de la circunferencia de la cintura, la circunferencia de la cadera, me van a dar normal, ¿sí? O si depende de la acumulación de líquidos es mucho mayor y me da un peso con un índice de masa corporal de 26, yo le estoy catalogando un sobrepeso a un paciente. ¿Se entiende esto? Como para que empiecen a ver cuáles son los pros y los contras que tiene cada uno de las herramientas que tiene la antropometría para poder medir esto. ¿Sí? ¿Se entendió el ejemplo o los confundí un poco? Se entendió, profe. ¿Sí? Como para ir viendo. Y después es diferente aplicarlo a los pacientes con diferente edad, ¿sí? En los cuales estos métodos, generalmente la mayor parte no aplica para pediatría, no aplica para la evaluación de un paciente con neonato, y mucho menos para la evaluación de un paciente a veces internado, ¿sí? En los cuales tenemos otras herramientas para evaluarlo y en los cuales ustedes tienen que ver el contexto en el cual se va a utilizar. De todas maneras, acá estamos hablando de fisiología, de pacientes en condiciones normales y pacientes generalmente adultos, pero bueno, tengan en cuenta que también acá tenemos que analizar a las personas dentro del ciclo vital y en el que las mediciones, por ejemplo, de la talla, de la talla y del peso, no van acordes a un índice de masa corporal, por ejemplo, como en pediatría, sino que se hacen acordes a estudios poblacionales y a tablas que van a ir viendo después, posteriormente, cuando vayan avanzando en la carrera, o se hace también acá cuando veamos crecimiento en fisiología, en cómo va la curva de peso según la edad que tiene, según el sexo y la edad del paciente pediátrico, ¿sí? Como para que tengan estas herramientas para poder evaluar la composición corporal y el aspecto nutricional de un paciente. ¿Se va entendiendo? No es muy larga la guía, creo que es esto, ya está, pero se entendió más o menos la idea, lo que trato de mostrarles. Sí, profe, re bien. ¿Sí? Ujú. Bueno, porque no es mucho para poder explayarnos, pero a mí me interesa que vayan viendo cómo lo van utilizando Tienen que dejar de compartir la pantalla. Cómo van a ir utilizándolo dentro de toda esta evaluación y que son herramientas que después ustedes van a tener para dar un estado nutricional en algún paciente. ¿Sí? Bien, y ustedes ahora, a partir de esto, ¿pensaron cómo van a relacionarlo con su trabajo? ¿Qué es lo que van a tener en cuenta principalmente? Sí, yo pensaba el índice de masa corporal y sacar, bueno, el índice de cintura-cadera también. Y Ujú. nada, eso principalmente. Bien, sí, porque son las que tenés ahí dentro de tu casa, está bien. Pero acuérdense dentro del trabajo de ir vinculándolo a los resultados que obtienen, ¿sí? Eso es lo importante al momento de establecer la discusión o las comparaciones en el estado del trabajo. Yo expongo cuáles son los resultados y ahí Diego Solange. Expongo cuáles son los resultados que tengo y después en discusión tengo que compararlos, analizarlos, obtener una conclusión a partir de lo que hice, ¿sí? Eso es lo que se va a tener en cuenta dentro de la evaluación. Una consulta de la guía, en la tabla de figura final hay ítems que dicen PR. A ver, ahí lo miro. PR. Ahí está mi la tabla.
Ahí te digo qué significa, pero debe estar la sigla por acá, ya te digo. Bueno, ¿alguna pregunta mientras? Ahora para el trabajo hay que medir entonces el pie, digamos, que estaban ahí mostrando del brazo, la cadera y algo más. O eso pregunto porque para que me quede claro. No, en realidad lo que traten de tener las mayores variables que ustedes obtengan, ¿sí? Si no tienen los elementos para poder hacerlo, no los tienen, pero sí, sí o sí tiene que estar el peso, la talla, el índice de masa corporal, la circunferencia de la cadera, de la cintura, ¿sí? Bien, ¿y eso cómo, o sea, la comparación, cómo la hacemos con los valores que tenemos? ¿En base al óvalo? ¿Sería en base al óvalo nutricional? ¿Hacemos la comparación o eso no me queda claro? No, lo que vos tenés que hacer es lo que es una comparación en cuanto a la interpretación de los resultados que vos obtuviste. Por ejemplo, si vos obtenés que tu balance es muy positivo y que tu dieta está basada en el consumo de carbohidratos o en el consumo de grasa, ¿sí? Con poco ingesta de diferentes de verduras o de lo que sea, y quizás tus índices estén graficando parte del consumo de esa dieta, ¿sí? O lo mismo si tienes un balance muy negativo a expensas de una dieta hipocalórica y tenés un peso que está ahí cerca del borde o que las diferencias con el índice cintura-cadera se mantienen estables, es analizarlo, interpretarlo y ponerlo en juego con respecto a eso, ¿sí? Bien, A eso hace referencia el trabajo, como que, bueno, expusimos cuáles son tus ingresos, pusimos cuál es tu gasto energético, vos me estás diciendo cuál es tu balance, bueno, a partir de eso, tus mediciones acerca de tu evaluación nutricional sobre vos misma, ¿cuál es? ¿Te representa tu dieta, tu balance energético con lo que vos estás Claro, diciendo? a mí, por ejemplo, digamos, una persona, como en mi caso, que tengo unos kilos de más, pero por ahí ahora me da negativo el balance, pero los kilos de más los tengo de antes. Entonces la relación no la puedo hacer con los 5 días, sino que es Bueno, algo pero podés colocarlo dentro de tu análisis que estás haciendo, ¿sí? claro, está bien. Profe, ¿y podemos agregar como lo que deberíamos hacer o eventualmente un cambio en nuestra alimentación Como que parte de tu, podríamos... de tu análisis, ¿sí? Es Claro, lo que es la reflexión que se trata también de buscar de todo esto. De que veas ok. cómo es tu dieta, cuáles son los requerimientos que tenés o qué estás ingiriendo y compararlo con las sociedades, compararlo con tu actividad física, compararlo con tu abordaje nutricional y obtener conclusiones a partir de eso, que es lo más rico lo que más te va a evaluar, ¿sí? Eso, ¿qué análisis pueden hacer con respecto a eso? ¿Sí? Ok. Profe, Sí, yo tengo Luciana. una duda. Ahí es medio pago, ya se la preguntaron, disculpa si es así. ¿No? En el primer punto del TP16, al final dice que A tenemos que ver. comparar los datos con la sociedad. En el TP de la clase pasada. Sí, o sea, los puntos del informe, A en ver, el primer déjame que vaya hasta allá. En el 5. No. En el informe. claro, sí, sí. A Cuando ver, dame hacemos un la segundo. lista de los ingresos de las calorías de todos los días de alimento, al final Sí. dice que hay que hacer como una mini conclusión y comparar con la sociedad. Yo lo hice como después del punto, pero no sé si eso va a la conclusión o, o no sé, tipo, dónde estaría bien ubicarlo. Dame un segundo que voy hasta a ver qué dice la guía. Así nos sacamos, no te digo lo que yo pienso y después está en la guía escrito. Dice, contendrá la síntesis de los resultados y su comparación con otros trabajos publicados, Sociedad Argentina de Nutrición, Sociedad de Nutrición acorde a su edad, comparar la composición de su dieta con el óvalo nutricional, ¿sí? Bien. ¿La pregunta exacta cuál es, Luciana? Si yo lo tengo que ubicar a eso que me pide en la conclusión, o lo puedo ubicar al finalizar las tablas en el punto 1. No, lo tenés que poner dentro de discusión y convención, ¿sí? Ok.
Perfecto. Ujú. Gracias. Bien. Profe, tengo A ver. una duda sobre la discusión y la conclusión. ¿Lo podemos hacer por separado? Va, a mí me Sí. pareció más fácil ubicarlo así. Buenísimo. Sí. Bueno, gracias. Ujú. Acá el chat tenía la pregunta. Ya le respondieron a Solange del PR, que es peso relativo. Y Irina Rivero dice, profe, yo tengo una duda con el punto 4 del TP del informe. En la parte de completar la opción de horarios festivos, no sé qué poner porque también tiene que ser 24. A ver. Horarios festivos. Esta sería la guía del del TP 16, ¿o no? Sí. Sí. Dame un segundo. Que tengo acá los TPs al lado. En el punto 4, completar la opción de horarios festivos. Profe, ¿se refiere a la calculadora que nos dan ahí para calcular el gasto energético? Cuando te pide calcular la actividad física, ahí te pide poner los días festivos. Ahora voy a ver qué significa eso de los horarios festivos dentro de esa calculadora. Dame un segundo que quiero ver si te lo soluciona ahora rápido. Sí. 4. Creo que se refiere a los días no laborables. Tiene que ver con los días en los cuales no estás haciendo trabajo. Creo que eso interpreto de la columna. Igual de todas maneras la voy a volver a revisar más tranquilo y te aviso. No me acuerdo quién me preguntó. Irina. Profe, yo Bien. tengo una Sí, duda. sí, Ama. Dale. Cuando hice el punto 2 con el de la tablita de ejercicios, con la tablita que usted mostró en la clase pasada, la Sí. clase de cálculo, me da un valor bastante normal, tipo 2000 kilocalorías aproximado por día. Pero si a eso le tengo que sumar la del metabolismo basal y la del ADE, me da muy alto. Y en cambio, cuando hago eso del ADE, como la tablita que hablaron recién, te calcula también, te hace poner por actividad y te calcula lo que sería el gasto de actividad física, que me da como 430, y te da el metabolismo basal también en esa misma página, más el ADE, y ahí te da como el gasto energético total. ¿Me quedo con eso solo o como con otra? Porque si no con otra, si sumo todo, me da muy alto. A ver, me hablaste con muchas variables y no alcancé a llegar al punto que me quería preguntar. Decime bien cuál es el punto. El punto es el 2, el trabajo. 2. Claro, lo hice con las tablitas, esa que nos había mostrado en la clase pasada. Sí. Y saqué. Calorías quemadas. Claro, y saqué la cuenta y me daba valores bastante razonables como para un día. Pero no sé si eso solamente está contando la actividad física sola o yo también estoy incluyendo el metabolismo basal. Porque si cuenta con metabolismo basal me da un valor razonable. Ahora, si se lo tengo que sumar aparte, el metabolismo basal me da muy alto. Y en comparación, que también te lo da la otra calculadora, del punto 5 creo que es la de la energía, el ADE, sí. También te pide lo de las actividades. Y también lo completé con esa, y también te saca el metabolismo basal. Ahí te da como que de actividad física solamente me da como 430. Y bien. Ahí me da un valor parecido
y razonable. Entonces no sé si la de la tablita del punto que nos mostró otra vez muestra ya incluido el metabolismo basal o solamente. No, lo de la tabla, fíjate que lo de la tabla que yo pues está dentro del trabajo práctico, no es la tabla del metabolismo basal, es según la actividad física. Y acordate que la actividad física la dividíamos en diferentes componentes, diferentes, si era la actividad física haciendo un ejercicio propiamente dicho, o eran todas aquellas actividades en las cuales implicaba un movimiento corporal, pero que no era una actividad física propia. Eso creo que es la diferencia que tenés que ir marcando, porque la calculadora te marca el metabolismo basal, el gasto por la actividad física y la acción dinámica específica, pero ahí falta el otro componente, ¿sí? Por ejemplo, ahí en la calculadora, ¿vos tenés en cuenta cuál es el del sueño, por ejemplo? Sí, porque en la calculadora te pone que pongas las actividades como 1, 2, 3 o 4, depende, y te da el ejemplo abajo que incluiría. Tipo, las que puse como 1 son las que incluyen dormir o estar acostada. Ajá. Las que puse como 2 son como estar tranquila, o sea, estar sentada o cosas así. Y la 3 es la que más cuenta como ejercicio, según las referencias que aparece abajo. Y con eso te saca el gasto energético de ejercicio. Está bien. Y ahí te da mucha diferencia. No, ahí cuando me da con la calculadora me da 1900 y algo de kilocalorías gastadas, que es casi lo mismo que me da cuando sumo solo la tablita de ejercicio que hice en el punto 2. Por eso preguntaba, porque si la tablita del punto 2 le sumo el metabolismo basal, sí me da mucha diferencia, pero si solo quedaría como esa tablita sola, me da un parecido. Y mira, lo que te puedo dar como parte de la solución a ese problema es que puedas especificar dentro del informe qué son las diferencias en las cuales vos encontrás, ¿sí? Y que puedas establecer en qué se basa esa diferencia, ¿sí? En que lo puedas ir viendo cuál es la diferencia que vos encontrás entre realizarlo con la tabla de la calculadora online y qué variables son las que utilizan y cuáles son las variables que toma la tabla que presentamos dentro del trabajo, ¿sí? Porque lo puedas describir y explicar cuáles son esos, está bien, ¿sí? Ok, gracias. Bueno, espero que puedan terminar parte del todo el trabajo y bueno, vamos a ir viendo ahora cuando lo presenten. De todas maneras, piensen que es parte de ir armando el criterio de ir conociendo cuáles son las herramientas e entendiendo la fisiología en cuanto a esto de nutrición. Después ya les queda bastante poco como para ir avanzando y terminar por lo menos esta parte de la materia. Ya el otro tema que nos toca un poco más divertido, para mí me gusta más mucho de estado de base, así que ahí nos vamos a ver un poco mejor. ¿Sí? Profe, ¿le puedo hacer una consulta más? Sí, obvio. Yo le había hablado por Petco y vi que me respondió por el cuadrito de gasto energético que no sabía cómo relacionarlo. A ver. Porque yo entendí de la clase que como que nos basemos siempre en ese cuadrito, pero yo fui haciendo el informe y fui respondiendo cada una de las consignas y como que en ningún momento usé el cuadrito, digamos. Bueno, no está mal. Está mal mientras vos pongas de dónde obtuviste la información y que tuviste las variables en cuenta, conociendo cuál es la situación, ya está perfecto, si no hay problema. Lo que me interesa a mí a ustedes es que no tengan resultados muy alterados y que no concuerden después con la antropometría que midieron y con las conclusiones que estén obteniendo, ¿sí? Eso es lo que me interesa, así que puedan ir viendo, si yo obtuve un balance muy positivo y estoy poniendo que si la antropometría me dio todo con bajo peso y que no lo puedo relacionar con lo nutricional, hay sí factores, o que tengo un balance muy negativo, pero no puedo explicar a partir de qué es, ni que la dieta se me corresponde con eso. A eso vamos, de que traten de ir comparando para esas partes, ¿sí? Bien, porque yo digo el cuadrito que dice non-resting EE y resting EE, ese cuadrito, no tengo que sacar porcentaje de cuánto ocupa cada parte, algo así, no es necesario, digamos, ¿no? No.
No, mientras que vos tengas todos los componentes que sepas cuáles son, ya está bien. Ujú. Ok, gracias. Bueno, chicos, chicas, nos vemos en la próxima. Y cualquier cosa me escriben por Predco. Traté de responder por Predco lo máximo que pude, pero entre que estuve de guardia y que eran un montón, traté de hacerlo lo más concreto posible. Pero la próxima lo